Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Spidey Médico. El día de hoy vamos a tratar el tema de la anatomía, de la configuración externa e irrigación del corazón. No olviden darle like, suscribirse y escribir en la caja de comentarios qué temas quieren que hablemos en los próximos videos. Sin nada más que decir, comencemos. Bien, diremos que el corazón es aquel órgano hueco que es el responsable de toda la circulación del organismo. Este se encuentra medio, anterior y ligeramente desviado hacia la izquierda, como podemos apreciarlo en la imagen. Además, vamos a describir que el corazón va a variar su color, digámoslo así, desde un rosa claro hasta un rojo oscuro o un rojo tinto. Diremos además que el corazón en promedio, o al menos en el adulto promedio, va a tener un peso aproximadamente de unos 275 gramos. Además, el corazón va a encontrarse posterior al esternón o al cuerpo manubrio del esternón específicamente, entre lo que son las costillas y los cartílagos costales, y además vamos a mencionar que este va a encontrarse anterior a lo que corresponde a la columna vertebral. Sin embargo, en este punto que estoy mencionando, algunos autores varían en su disposición. ¿Qué es lo que quiero decir? La Target nos describe que el corazón va a encontrarse entre lo que corresponde a la primera vértebra torácica dorsal hasta la primera vértebra lumbar. Sin embargo, Testit nos dice que este se encuentra entre las vértebras cardíacas. ¿Y cuáles son las vértebras cardíacas? Son desde T4 hasta T8. Y estas vértebras cardíacas también son llamadas vértebras cardíacas de Giacomini. ¿Ya? Mucho ojo con eso, muchachos. Entonces, como había mencionado, el corazón va a estar envuelto más que nada por lo que corresponde al pericardio. Ya nosotros tenemos un video hablando de pericardio, les recomiendo verlo para que puedan entender o comprender mejor todas las relaciones que corresponde a este pericardio, ¿no? Y sus relaciones más que nada. Diremos además que el corazón va a encontrarse o tener íntima relación con lo que corresponde a ambos pulmones y el diafragma. Pues bien, vamos entonces a describir a continuación sus caras, sus bordes, sus límites, sus surcos y la irrigación que es lo que corresponde al corazón. Bien, vamos a describir la cara anterior o esternocostal. También es conocida como cara esternocondrocostal. Y esto es gracias a que está relacionado con lo que son las costillas, los cartílagos costales y el esternón, dando lugar a lo que yo les había mencionado, o sea que el corazón se encuentra posterior al esternón y prácticamente en lo que corresponde la caja torácica, ¿no? Vamos a describir que esta cara anterior vamos a encontrar dos surcos principales o dos surcos importantes. El primero es este de aquí, que es el surco interventricular anterior, en el cual vamos a encontrar a la arteria interventricular anterior y a la vena interventricular anterior, que esta vena, cuando continúa su trayecto y se dirige más hacia posterior, va a cambiar de nombre y se llamará vena cardíaca magna. Pero no se preocupen por esto porque mucho más adelante les voy a mencionar de forma más detallada qué es lo que corresponde a las arterias y a las venas del corazón. Hasta entonces describiremos que tenemos un surco interventricular anterior, que corresponde a la arteria interventricular anterior y la vena interventricular anterior. ¿Cuál es el otro surco que se aprecia? Que más se lo nota en la cara posterior. Es el surco el surco coronario, que como tal este va a nacer del lado derecho del corazón y va a dirigirse más un poco oblicuo y hacia posterior, que lo vamos a apreciar en la siguiente imagen. Este surco coronario va a alojar una gran vena importante en lo que corresponde al drenaje venoso del corazón, que es el seno coronario. El seno coronario prácticamente va a coger todas las afluentes de las otras venas del corazón y va a desembocar en la aurícula derecha. Vamos a describir además que en esta cara, en este surco, ¿no? Vamos a encontrar más que nada a lo que corresponde a la, como está correspondiente a la aurícula derecha, a la desembocadura tanto de la vena cava superior como la vena cava inferior. Pero vamos a irlas describiendo paso a paso en las siguientes imágenes. Además, en esta cara anterior, voy a regresar un momento a la imagen ya mostrada, en esta cara anterior vamos a encontrar la presencia de unas orejuelas o divertículos que corresponden a extensiones de las aurículas, tanto izquierda como derecha, ¿no? Que van a ser ligeramente diferentes. Como pueden ver, la orejuela derecha va a ser mucho más grande que corresponde a la orejuela izquierda. La orejuela derecha, su base y prácticamente un poco su vértice va a corresponder a lo que es el origen o el comienzo de la arteria pulmonar. Mientras que el de la orejuela izquierda va a corresponder al tronco de la arteria pulmonar o el tronco pulmonar. Pues bien, eso correspondiente a la cara anterior o esternocostal del corazón.
Ahora vamos a hablar de la cara inferior, o también conocida como cara diafragmática. Y obviamente recibe este nombre diafragmático por su íntima relación con lo que corresponde al diafragma. Pues bien, en esta cara inferior o diafragmática vamos a encontrar otro surco, que es el surco interventricular posterior, que va a estar acompañado de la arteria y vena interventricular posterior. Pues, ¿no? Aquí como tal vamos a encontrar también la presencia de otro surco, que es poco marcado, poco asentado o también poco notable, que es este surco interauricular, ¿ya? Esta cara, ¿no? Aparte de reconocerla que va a estar relacionada íntimamente con el diafragma, es también reconocida por lo que es la llegada de los vasos sanguíneos. En este caso, la vena cava superior, la vena cava inferior y las cuatro venas pulmonares. Pues bien, eso correspondiente a la cara inferior o diafragmática. Además que va a estar constituido en su mayor parte por lo que son los ventrículos, que esto es, digámoslo así, descrito más hacia anterior, y las aurículas que se encuentran más hacia posterior, pues, ¿no? Ahora vamos a hablar de las caras pulmonares y de sus bordes. La cara pulmonar izquierda, la cara pulmonar derecha y los bordes correspondientes. Vamos a decir que la cara pulmonar izquierda, que es esta de aquí, va a relacionarse con el pulmón izquierdo, específicamente con el ilio pulmonar izquierdo, y va a estar caracterizada más que nada por la llegada de las venas pulmonares en lo que corresponde a la aurícula derecha y por el nacimiento, el comienzo de lo que corresponde a la arteria aorta. Eso correspondiente a la cara pulmonar izquierda. Ahora, con lo que corresponde a la cara pulmonar derecha, es que esta va a estar dada, o lo que más importa de esta cara es que va a relacionarse a sí mismo con el pulmón derecho, con el ilio pulmonar derecho y más que nada por la llegada de las venas cavas, tanto superior como inferior. Pero eso correspondiente a sus caras. Ahora, correspondiente a sus bordes. Este va a separarse en un borde derecho, que también es conocido como un borde inferior o diafragmático, por su relación con el diafragma, y por un borde superior y por un borde izquierdo. El borde superior prácticamente se caracteriza por la base del corazón. Nos decimos que el corazón tiene una forma de pirámide, con base superior y vértice inferior. Y este borde superior va a caracterizarse por la emergencia y la llegada de los grandes vasos, es decir, por la emergencia del tronco pulmonar y de la arteria aorta, y la llegada, en este caso, de la vena cava superior. Y el borde izquierdo simplemente decimos que separa la cara izquierda del corazón con su cara inferior. Bien, ahora hablemos de la base del corazón. La base del corazón la vamos a notar más que nada porque está caracterizada por la llegada y la salida de todos los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. Es decir, va a estar caracterizada por la llegada de las venas cava superior e inferior, las venas pulmonares y también por la salida del tronco pulmonar y la arteria aorta. Más que nada, eso va a estar caracterizado aquí. Vamos a describir prácticamente que esta es una verdadera cara vascular, ¿no? Además, vamos a describir que esta base, ¿no?, va a estar también envuelto por lo que corresponde al pericardio y también a ciertos recesos que este ya tiene, como lo que es el fondo de saco de Haller, que se lo puede apreciar acá, que este ya ha sido mencionado, descrito en el video de pericardio, que les vuelvo a recomendar que vayan a verlo porque está excelente y pueden apreciar diferentes estructuras de lo que corresponde al corazón. Y bien, eso correspondiente a la base del corazón. Ahora hablemos del vértice del corazón. Este vértice, ¿no?, como se puede apreciar en la imagen, vamos a describir que también se llama ápex del corazón. Y este va a localizarse en lo que es el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Y prácticamente en este vértice va a corresponder a la convergencia o el encuentro de lo que corresponde el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior, formando lo que es la cisura del vértice del corazón o del ápex del corazón. Y esto más que nada, el vértice del corazón, vamos a describir que va a estar correspondiente en su mayor parte a lo que corresponde al ventrículo izquierdo, describiendo incluso que las paredes del miocardio del vértice del corazón van a ser mucho más fuertes a comparación de lo que corresponde prácticamente el borde inferior o la cara diafragmática del corazón en lo que corresponde a su lado derecho. ¿Por qué? Porque el vértice del corazón está mayoritariamente formado por el ventrículo izquierdo y las paredes del ventrículo izquierdo son mucho más fuertes o gruesas a comparación del ventrículo derecho. Y este se debe a que gracias a la contracción, es decir, a la sístole del ventrículo izquierdo, es que va a salir toda la sangre distribuida gracias a la arteria aorta para todos los tejidos de nuestro organismo. Entonces, por esa razón es que sus paredes son mucho más gruesas o mucho más fuertes. Bien, eso correspondiente a todo lo que se caracteriza por las caras, por los bordes, la base y el vértice. Ahora vamos a describir lo que es la irrigación del corazón. Pues bien, la irrigación del corazón va a estar dado por lo que son las arterias
coronarias, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. La arteria coronaria izquierda va a ser mucho más voluminosa que la del lado derecho, y estas arterias coronarias van a partir de lo que son los senos de Valsalva, que los senos de Valsalva no es nada más ni nada menos que el espacio que existe entre las paredes de la aorta y el seno tanto derecho como izquierdo. Como tal, vamos a decir que tanto la arteria coronaria derecha como izquierda va a dar diferentes ramas terminales como ramas colaterales. Y van a tener diferentes sitios de irrigación, ¿no? O sitios de vascularización. Y como tal, vamos a describir entonces lo que corresponde primero a la arteria coronaria izquierda. Bien, como el nombre lo dice, va a localizarse en el lado izquierdo del corazón. Van a ser específicamente de la valva anterior izquierda del corazón. Y va a dirigir o dar como ramas terminales, principalmente, a la arteria interventricular anterior y a la rama circunfleja. La arteria interventricular anterior, como ya lo mencioné, esta va a encontrarse en el surco interventricular anterior, acompañada de su homóloga, la vena interventricular anterior. Esta arteria interventricular anterior va a dar diferentes ramas colaterales, pero eso ya correspondiente a esta arteria como tal. Sin embargo, vamos a decir que la arteria coronaria izquierda, antes de dar sus ramas terminales, va a dar diferentes ramas colaterales, que son las que vamos a describir a continuación. Bien, digamos primero, vamos a separar las ramas colaterales de la arteria coronaria izquierda en diferentes grupos. Primero, en un grupo vascular. Este grupo vascular va a caracterizarse porque su medio, su campo de irrigación van a ser las paredes de las arterias, pero en este caso del tronco pulmonar y de la arteria aorta. Es decir, la rama vascular va a irrigar las paredes de la aorta y del tronco pulmonar. Va a tener también una rama auricular, que esta va a irrigar la aurícula izquierda. Y finalmente, como rama colateral, va a tener una rama adiposa, que es la arteria adiposa izquierda de Vieussens, que esta como tal va a encontrarse con la izquierda adiposa derecha de Vieussens, y va a formar lo que es el cono arterioso, que lo podemos observar en esta imagen, que este cono arterioso prácticamente rodea el tronco pulmonar, ¿no? Vale recalcar eso. Ahora, eso correspondiente a las ramas colaterales. Ahora hablemos ya de las ramas terminales. Como había mencionado, tenemos dos ramas terminales que corresponden a la arteria coronaria izquierda. La rama interventricular anterior y la la arteria interventricular anterior y la rama circunfleja. Pues bien, si nos vamos específicamente por la arteria interventricular anterior, vamos a describir que esta tiene una rama para el ventrículo izquierdo, en el cual lo va a irrigar, va a tener una rama ventricular derecha, en el cual aquí vamos a destacar una rama anastomótica, que es la rama anastomótica marginal derecha, que obviamente es la que va a servir para encontrarse con la rama marginal derecha. Además, aparte de dar esta rama anastomótica, describimos también que procedente de lo que es la arteria ventricular derecha, vamos a tener la rama del cono arterioso, en este caso del lado izquierdo. Entonces repito, de la arteria interventricular anterior van a ser o va a dar como colateral a la arteria ventricular izquierda, a la arteria ventricular derecha, en el cual da una rama anastomótica para la marginal derecha, y ahí la rama del cono arterioso, y además de interventriculares septales, como se las aprecia en esta imagen. Ahora, eso correspondiente a la arteria interventricular anterior. Ahora vamos a describir las ramas terminales de la arteria circunfleja, o de la rama circunfleja más que nada. Vamos a describir que se separan en dos grupos, en ramas auriculares y en ramas ventriculares. De las ramas auriculares, describimos que va a estar una anterior, que destacamos la rama del nódulo sinoauricular, o también llamado sinoatrial, o del nódulo sinusal, que va a corresponder a la emergencia de la vena cava superior, ¿no? Que en el 45% de los casos este nódulo es irrigado de la arteria coronaria izquierda, porque el otro 55% de los casos este es irrigada por la arteria coronaria derecha, pero ya son variaciones en su porcentaje, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, o repito, va a estar separado en un grupo o unas ramas auriculares y unas ramas ventriculares. Que de las ramas ventriculares vamos a destacar a lo que corresponde a la rama marginal izquierda, que esta rama marginal izquierda va a seguir el borde izquierdo del corazón, para que posteriormente va a encontrarse con la rama marginal derecha, ¿no? Entonces, eso correspondiente a lo que es la arteria coronaria izquierda, sus ramas colaterales, sus ramas terminales y las ramas colaterales provenientes de esas ramas terminales. Ahora vamos a describir la arteria coronaria derecha. Bien, esta arteria coronaria derecha
como mencioné, van a ser del lado derecho de lo que corresponde a la arteria aorta, ¿no? Y va a dar muchas más ramas colaterales a comparación de la arteria coronaria izquierda. Y vamos asimismo a separarla en grupos. Primero hablemos de las ramas colaterales. De las ramas colaterales decimos que vamos a encontrar ramas vasculares, que asimismo van a irrigar lo que son las paredes del tronco pulmonar y de la arteria aorta. Y vamos a describir ramas auriculares, ¿no? Que como tal, estas ramas auriculares se separan en unas ramas auriculares intermedias, como las que estoy señalando acá, y unas ramas que vienen a ser para el nódulo sinusal, que como mencioné, en el 55% de los casos, este nódulo sinusal es irrigado por la arteria coronaria derecha. Entonces, repito, tenemos ramas, hablando de las ramas colaterales, pues no, tenemos ramas vasculares, ramas auriculares, en la cual aquí destacamos para la rama del nódulo sinusal, y además tenemos ramas ventriculares, que de estas ramas ventriculares las separamos en otros grupos, como van a ser arterias ventriculares anteriores, en el cual tenemos la de cono arterioso, que en este caso va a corresponder al lado derecho. Vamos a tener la rama marginal derecha, que va a seguir todo el borde derecho del corazón, para posteriormente encontrarse con la rama marginal izquierda. Vamos a además tener lo que son las arterias auriculoventriculares, que de las arterias auriculoventriculares vamos a destacar una rama, que es la rama del nódulo auriculoventricular, ¿no? Que va a encontrarse en esta zona. Y además vamos a destacar las arterias interventriculares septales, que asimismo van a actuar de manera perforante con los ventrículos, pues, ¿no? Eso es su zona de irrigación. Y ahora vamos a hablar de lo que corresponde a la rama terminal. A la rama terminal nosotros decimos simplemente que va a destacar en lo que es la arteria interventricular posterior, que va a ser esta de acá. Y esta arteria interventricular posterior, que termina en el surco interventricular posterior, va a dar como rama colateral a las ramas interventriculares septales, pero ya en este caso del lado posterior del corazón. Además aprovecho esta imagen para describir que a la altura de este surco, pues no, va a formarse lo que corresponde a la verdadera cruz de los anatomistas, o la cruz del corazón, o también conocida como cruz cordis. Es decir, la convergencia o el encuentro del surco coronario con el surco interventricular posterior va a dar el origen o el encuentro de una forma de cruz que va a corresponder aquí, que es la cruz cordis, perdón, la verdadera cruz del corazón. ¿Ya? Recordemos eso, aunque también otros autores deciden llamarlo como surco cruciforme, ¿ya? Que simplemente es dado el origen, su origen es por el encuentro del surco coronario con el surco interventricular posterior, ¿ya? Vale recalcar eso. Ahora, todo eso correspondiente a lo que es las arterias. Ahora vamos a hablar del drenaje venoso. El drenaje venoso del corazón va a estar dado por principalmente lo que corresponde a la vena cardíaca magna y el seno coronario, pero más que nada al seno coronario. Pero ¿cómo llegan a formarse estos o cuáles son sus afluentes? Pues bien, vamos a comenzar diciendo que en este surco interventricular anterior vamos a encontrar a la vena interventricular anterior. Yo les había mencionado que esta, cuando continúa su trayecto y sobre todo se dirige hacia posterior, va a cambiar de nombre y se va a llamar vena cardíaca magna. Y esto va a ser una vez de que pase el triángulo de Mouchet, que va a ser este de aquí. Este triángulo, que prácticamente, ¿cuáles son sus límites? Su lado izquierdo, su borde izquierdo, su límite izquierdo, perdón, derecho, va a corresponder a la arteria interventricular anterior. Su límite izquierdo a la rama circunfleja y su borde inferior o su límite inferior a lo que corresponde la vena interventricular anterior. Repito, triángulo de Mouchet, ¿no? Lado derecho, arteria interventricular anterior. Lado izquierdo a lo que corresponde la rama circunfleja y el lado inferior a la vena interventricular anterior. Una vez de que pase este triángulo ya procede a llamarse vena cardíaca magna, que ya la encontramos en este lado de aquí, vena cardíaca magna, ya cuando se dirige hacia posterior. Y esta obviamente va a terminar drenando en lo que es el seno coronario. Pero bien, ahora hablemos de las afluentes que corresponden a estas grandes venas que yo les había mencionado. Decimos que la vena interventricular anterior y la vena oblicua de la aurícula izquierda, también conocida como la vena oblicua de Marshall, ambas venas van a drenar en la vena cardíaca magna. Entonces repito, vena interventricular anterior y vena oblicua de Marshall va a drenar en la vena cardíaca magna. Y esta finalmente va a terminar drenando en el seno coronario.
Pero ahora hablemos de todas las afluentes que tiene el seno coronario. El seno coronario recibe la sangre venosa proveniente de la vena oblicua de Marshall también, de lo que corresponde a la vena posterior del ventrículo izquierdo, a la vena interventricular posterior y a la vena cardíaca menor, además de la vena cardíaca magna. Todas estas venas, su sangre venosa va a drenar en el seno coronario. Entonces repito por si no quedó claro. Las venas que drenan en el seno coronario son la vena oblicua de Marshall, la vena posterior del ventrículo izquierdo o la vena ventricular izquierda posterior, la vena interventricular posterior, la vena cardíaca menor y la vena cardíaca magna, también conocida como vena cardíaca menor. Todas estas venas drenan en el seno coronario y toda esta sangre va a desembocar en la aurícula derecha. Entonces, ya hablábamos acerca de la irrigación correspondiente a las arterias, el drenaje venoso y ahora vamos a hablar acerca del drenaje linfático. El drenaje linfático va a estar dado por dos grupos, digámoslo así, un lado izquierdo y un lado derecho. Decimos que el conjunto izquierdo o el lado izquierdo correspondiente a lo que es el drenaje linfático va a seguir el surco interventricular anterior para terminar drenando o llegando al colector principal izquierdo. Y este colector izquierdo va a desembocar o a drenar o a llegar en lo que corresponde a los ganglios tráqueo-bronquiales inferiores, que se encuentran en este lado de la imagen que estoy señalando. Eso correspondiente al drenaje linfático del lado izquierdo del corazón. Ahora, el drenaje linfático correspondiente al lado derecho va a estar dado por asimismo un conjunto derecho que va a terminar siguiendo el borde inferior del corazón para que posteriormente llegue al colector principal derecho o al colector derecho. Y este colector derecho va a terminar drenando o llegando a lo que corresponde a los ganglios mediastinales anteriores derechos, ¿ya? Que como tal en esta imagen no se lo va a apreciar bien. Y eso ha sido todo correspondiente a las relaciones del corazón, a su configuración externa, a su irrigación, a sus caras y a sus bordes. Esto ha sido todo por el video de hoy, muchachos. Espero que les haya servido y les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y escribir sus comentarios de qué les ha parecido este video. Nos vemos hasta el próximo video.